Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la apertura de este ciclo, que vuelve a abrirse ya sin restricciones y en el que esta ocasión contamos con el apoyo. Siempre hemos tenido el de la Universidad de Málaga aquí en el Ateneo y hemos trabajado juntos codo con codo, pero en este caso concreto hay que destacar que en esta ocasión contamos con el apoyo del Centro de Estudios Iberoamericano y Transatlántico de la Fundación General de la Universidad de Málaga, con quienes desde el Ateneo de Málaga realizamos esta que no es la única, pero yo creo que sí la principal actividad de la vocalía de relaciones con la universidad. Precisamente este año, en que el Ateneo de Málaga concedió una de sus medallas de oro a la Universidad de Málaga con motivo de su 50 aniversario, recordé yo que a ambas instituciones les une la persecución de los mismos fines, la búsqueda de una sociedad mejor a través del desarrollo de los valores del conocimiento y de la cultura. Así pues, eso nos trae aquí hoy en la inauguración de este ciclo de charlas que en esta edición, bajo el nombre de Claves del Mundo Actual, pretende servir de detección y de reflexión sobre los grandes temas de preocupación en nuestros días y qué cuestión más apropiada para abrir esta actividad que la conferencia sobre la guerra en Ucrania, que en breve nos va a ofrecer nuestro primer invitado, Jesús Núñez, al que desde ya le agradecemos su presencia aquí hoy. Y, bueno, mi papel aquí va a ser muy breve. Yo creo que mi deber se resume en dos tareas. La primera es invitarles al ciclo, a todos los que están aquí y nos acompañan en el primero de ellos, pero tengo que hacer un poco de promoción y comentar que a lo largo de varios meses, hasta mayo de 2023, hemos elaborado un programa en el que hemos puesto toda nuestra ilusión, todas nuestras ganas para intentar, pues, llegar de manera lo más exhaustiva posible y de la manera más completa posible a hablar de una serie de cuestiones que nos preocupan, como pueden ser el conflicto del que se va a hablar hoy, la desinformación también, que será la próxima de las charlas, con Clara Jiménez, la periodista y cofundadora de Maldita.es, Maldito Bulo, que eso será en el mes de febrero. Hablaremos también del desarrollo científico y técnico, cómo nos preocupa especialmente la cuestión de cuestiones relacionadas con el ámbito de la informática, la inteligencia artificial, la ciberseguridad. Hablaremos con Manuel Enciso, doctor en informática y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UMA, sobre ello en marzo. También hablaremos de virus y biodiversidad ambiental con Fernando Valladares, doctor en ciencia biológica y profesor del CSIC, y eso será en abril. Y se clausurará en mayo este ciclo, esta tribuna Ateneo UMA, Claves del Mundo Actual, con Ángeles González Sinde, guionista y directora de cine, entre otras cosas, que proyectará su última película, El Comensal, seguida de un coloquio, en este caso pues sobre el tema de la película, que tiene que ver sobre el terrorismo en el mundo actual y su huella en la memoria. De esta manera, pues, he querido hacer un pequeño, pues, resumen para animarles a seguir disfrutando de este ciclo de charlas que conjuntamente realizan el Ateneo de Málaga y la Universidad de Málaga desde hace mucho tiempo ya, y uno de cuyos impulsores tenemos aquí en la mesa, y enseguida le daré la palabra a Juan Antonio García Galindo. Pero, por último, y con eso abro ya mi segundo cometido, aparte de invitarles al ciclo, creo que debo también dar las gracias, agradecer la posibilidad de que este sea posible a las personas, a las instituciones con las que lo estamos organizando. En primer lugar, por supuesto, a la Universidad de Málaga, en nombre de cuyo rector tenemos al vicerrector de Proyección Social y Comunicación, Juan Antonio García Galindo, que a su vez, como director del CEIT, que colabora estrechamente en la realización de este ciclo, pues es una de sus artífices, una de las personas sin las que hubiera sido imposible, lo mismo que la Fundación General de la Universidad de Málaga. En representación de ella tenemos a Antonio María Lara López, coordinador académico de Empresa y Proyección Internacional de la FEGUMA, a la que quiero también hacer extensivo el agradecimiento, y, por supuesto, pues, a la presidencia del Ateneo, que sin su apoyo siempre, sin su aliento, pues es imposible aquí. Ellos son los grandes pilares de esta institución ahora mismo, y en todo lo que hacemos nos apoyan y tenemos siempre su aliento. Y muy rápidamente
siempre ocurre que se nos olvidan las personas con las que trabajamos en el día a día, que están realizando las labores a lo mejor que pueden parecer menudas, pero sin las que es totalmente imposible. Entonces me gustaría hacer un pequeño agradecimiento especial, sobre todo a Aldi Jáñez del CEIT, con quien nos ayuda enormemente a realizar todas las labores para poder tener este programa que yo pienso que es atractivo. Bueno, yo qué voy a decir, claro, pero que yo pienso que es atractivo y necesario, y ya digo, sin el apoyo de estas instituciones y de las personas que las conforman en concreto, es imposible hacerlo. Por lo tanto, mi agradecimiento, y ya termino en esta primera parte, en esta inauguración, mi intervención, y le cedo la palabra a Juan Antonio García Galindo, vicerrector de Proyección Social y Comunicación de la Universidad de Málaga y director del CEIT. No es más que una coincidencia que se da esta tarde que yo esté aquí en una doble condición. Ustedes me van a perdonar, no quiero abusar de ninguna manera de la amabilidad de quien ha venido hoy a escuchar la ponencia de Jesús Núñez, ¿no? Pero, bueno, este tipo de actos, como estamos inaugurando una tribuna que tiene ya un largo recorrido en el Ateneo de Málaga y en vinculación con la Universidad de Málaga, pues no quedaba más remedio que hacer un acto protocolario, aunque sea sencillo, de inauguración, y ustedes van a tener que demorar un poco, pues precisamente oír al conferenciante de hoy. Pero yo creo que hay que dar a conocer cuando se empieza un ciclo nuevo, dar a conocer un poco por qué nace, quiénes intervienen, qué sentido tiene ese ciclo, ¿no? Yo voy a ser breve, a pesar de lo dicho, muy breve. Yo quiero, en primer lugar, mostrar mi satisfacción, y lo hago en esta ocasión en nombre de la Universidad de Málaga y en nombre del rector de la Universidad de Málaga, la satisfacción de inaugurar esta nueva edición de la Tribuna Ateneo Universidad de Málaga, continuando la filosofía original de abrir la universidad a la ciudadanía a través del Ateneo. Este fue su propósito, así se hizo ya hace unos cuantos años. La verdad es que no recuerdo exactamente el año en que se pone en marcha. Miguel nos lo va a recordar. Fue una experiencia pionera en Málaga, muy interesante, de abrir muchas de las actividades que se hacían desde la universidad al público general. Ese fue, como ya digo, el propósito fundacional, y ese es el propósito también en esta ocasión, ¿no? La colaboración entre la Universidad de Málaga, la Fundación, yo añado, General de la Universidad de Málaga, ustedes saben, son dos instituciones en uno, ¿no? Son dos instituciones separadas, pero absolutamente complementarias. En esta ocasión es muy estrecha con el Ateneo de Málaga y tiene que ver con una mirada común, con una misma mirada, yo diría, compartida hacia los problemas del mundo en una época de grandes incertidumbres y de pocas certezas, como todos sabemos. Esto es una reflexión que nos hacemos todos a diario, ¿no? El frágil equilibrio mundial tras una crisis económica que empezó en el año 2007-2008 y que ha tenido un alcance internacional, seguida de una pandemia y en la actualidad de una guerra de bloques, y yo me permito definirla de esta manera, sobre el territorio ucraniano, ha sido motivo suficiente para preparar y organizar el presente ciclo entre el Ateneo y la Fundación General de la Universidad de Málaga a través de la Tribuna Ateneo Universidad y del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos. En representación, por tanto, del rector en este acto, quien no ha podido venir por razones de agenda, ustedes saben que celebramos el 50 aniversario de la institución y son muchas las actividades en las que estamos participando. Ayer tarde, precisamente, recibía la Universidad de Málaga la medalla de la ciudad de Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad. Y, bueno, esto impide, evidentemente, por motivos de agenda, que el rector hubiera estado aquí como hubiera querido. Yo quiero reiterar nuestra satisfacción por la inauguración de esta tribuna, felicitar a
la responsable, digamos, de la tribuna, a Natalia Meléndez Malabé, vicepresidenta de este Ateneo, por supuesto a los presidentes del Ateneo de Málaga por mantener viva la colaboración y la cooperación con la Universidad de Málaga. Recordar también que el Ateneo concedió recientemente también la medalla del Ateneo a la Universidad de Málaga y por seguir haciendo del Ateneo una de nuestras instituciones culturales más señeras en Málaga. Hay pocos Ateneos como el de Málaga en la geografía española, ¿no? Sobre todo esa actividad que tiene. Quizá aquí estamos acostumbrados, ¿no? El Ateneo hace tantas cosas y nos parece que es que los Ateneos hacen todo eso. La verdad es que lamentablemente no, y el nuestro en este sentido es un verdadero ejemplo. Y a la Fundación General, representada aquí por Antonio Lara, por seguir apostando por iniciativas como esta, haciendo gala una vez más de su compromiso con las grandes cuestiones del mundo. Así que, por mi parte, nada más y cedo la palabra a quien corresponda. Primero que me corresponde saludar a la mesa, al profesor García Galindo, a Natalia Meléndez, a los presidentes del Ateneo, tanto a Miguel Tello como a Victoria Albón. Lo primero que me ocupa es disculpar la ausencia de, como ha hecho el profesor García Galindo, de nuestro rector, en mi caso de nuestro director general, el profesor Diego Vera. Pocas cosas le apartan a Diego venir a esta casa, que casi considera la suya, y es un tribunal de cátedra, y esas cuestiones son ineludibles para un profesor universitario. Tanto una tesis doctoral, un tribunal, como un tribunal de oposición, eso para nosotros es sagrado, vamos a decirlo de esa manera. Por tanto, disculparle. Pero bueno, que él no pueda venir me ofrece a mí la oportunidad de estar en un sitio como el Ateneo, que para mí tiene una vinculación personal con la institución y sobre todo profesional, porque aunque nos han dado las gracias a la Fundación, tanto Natalia como el profesor García Galindo, realmente las gracias tienen que ir de vuelta y duplicadas, ¿no? Porque para nosotros la Fundación no deja de ser un instrumento más, como ha dicho el profesor García Galindo, de la universidad para el cumplimiento de sus fines. Y nosotros, como fundación de una universidad pública, no hay fin mejor que la difusión de la cultura, la difusión del conocimiento, en este caso representado en esta tribuna del Ateneo UMA. Por tanto, para nosotros es como estar en nuestra segunda casa, es como decir, esto es una casa en el centro, tenemos una casa en el Palo y tenemos una casa en el centro, y esta es la que nos gusta muchísimo venir y hemos colaborado en innumerables ocasiones. Además, si esto es para participar en la inauguración de este ciclo, del cual no voy a hacer más insistencia sobre el interés que plantea, porque ya le han hecho un pequeño resumen que me han precedido, pero bueno, si es participar con el Centro de Estudios Iberoamericano y Transatlántico, aún más. La importancia para la Fundación y para la Universidad del Centro de Estudios Iberoamericano y Transatlántico es capital, y fundamentalmente, y me lo van a permitir en la persona que lo dirige, el profesor García Galindo, por el impulso que le da para nosotros, o para la universidad pública, o para la universidad en general, o el Ateneo, todas las instituciones que se dedican a la cultura o al mundo intelectual, dirigir una mirada a todos los puntos cardinales de este planeta es fundamental, desde un espíritu crítico, y sin olvidar, obviamente, hoy vamos a dirigirla hacia un punto de conflicto en el este de Europa, pero bueno, sin olvidar tampoco, como hace el CEIT, a nuestro mundo iberoamericano y latinoamericano, que yo creo que por nuestra vinculación es donde nosotros más tenemos que dirigirnos. Este ciclo clave del mundo es, obviamente, un ejemplo de esa mirada que tenemos que realizar no solamente a nuestro país, sino a todas esas cuestiones con una mirada crítica. Y tenemos un ciclo, no voy a decir nada, pero con unos ponentes que impactan, ¿no? Yo he tenido la oportunidad fundamentalmente con nuestro compañero Enciso, pero igualmente tiene la oportunidad de coincidir con Clara de Maldita o con Ángeles González Sinde, que también he tenido la oportunidad de coincidir. El ciclo no puede tener un nivel más alto. Por último, lo que me resta a mí es dar el agradecimiento pertinente a todo el personal del CEIT, encabezado por su director, que está aquí, a Alia, a Genoveva, a Raúl, también, como no, a todo el personal y sobre el cuerpo directivo y personal del Ateneo, porque les digo que nos hacen sentirnos como en casa, y eso siempre es de agradecer. A nuestro ponente de hoy también, a Jesús Núñez, que nos ilustrará sobre un tema de actualidad, creo que es un poco más incluso que de actualidad.
y que estamos deseando escuchar, por tanto no voy a ocupar yo mucho más tiempo que el que me resta para darle las gracias a ustedes, socios del Ateneo, público en general, que se congrega aquí, que sois la razón de ser de una institución como la Universidad del Ateneo, que sin vosotros nosotros no tendríamos ningún tipo de contenido. Por tanto, agradeceros vuestro interés por estar aquí y nada más que me resta darle las gracias a la mesa de nuevo y volver a ceder la palabra a mi querida Natalia. Bueno, muy brevemente, darle las buenas tardes y, bueno, el vínculo de la Universidad de Málaga con el Ateneo me gustaría destacar ese vínculo inicial e histórico que comenzó a funcionar a principios de la fundación del Ateneo en 1966. Son numerosos los profesores de la Universidad de Málaga que son socios fundadores del Ateneo. Posteriormente hay un vínculo muy grande con la Facultad de Ciencias Económicas y, por supuesto, con el conjunto de la universidad que se ha visto plasmado en las medallas del Ateneo, tanto a la Facultad de Ciencias Económicas como este presente año hacia la Universidad de Málaga por su 50 aniversario. También han sido presidentes del Ateneo, profesores de la Facultad de la Universidad de Málaga, el catedrático de Historia Juan Antonio Lacomba o el catedrático de Derecho Constitucional Juan José Ruiz Rico López Lentines. Han sido presidentes de este Ateneo. Y sin ir más lejos, bueno, el Ateneo ha continuado ese vínculo con la universidad a través de distintos ciclos o premios, como los premios Ateneo Universidad de Málaga, que cumplen 31 ediciones en este año, y también la tribuna Ateneo Universidad de Málaga, cuyo artífice y promotor fue el vicerrector Juan Antonio García Galindo, cuando era vocal de Relaciones del Ateneo con la Universidad de Málaga, que se inició en el año 2011. Damos continuidad a numerosas actividades. La tenemos con la Fundación General de la Universidad de Málaga, con un interesante ciclo que se denomina Fusión a Escena. Y así vamos a continuar durante muchos años y esperamos que sea así. Con lo cual yo creo que el ADN del Ateneo está en la universidad y la universidad tiene también el ADN del Ateneo de Málaga. En ese sentido, simplemente, pues dar las gracias por su asistencia. Retomamos y damos continuidad a este ciclo de Tribuna Ateneo Universidad de Málaga con el interesante ciclo y ponentes que nos han comentado aquí los compañeros. Y poco más, agradecerle su presencia y darle el paso para el cierre y que pase a Jesús Núñez su ponencia, a Victoria Bon. Bueno, a mí me toca cerrar esta primera parte de este acto de inauguración de esta nueva etapa de la Tribuna Ateneo UMA. Y simplemente ya se ha dicho prácticamente todo, pero por supuesto quiero de nuevo dar las gracias a la Universidad de Málaga, a Juan Antonio García Galindo, que es su casa, un gran ateneísta y que además, como ya se ha dicho, fue precisamente quien ideó esta tribuna. Por supuesto a la Fundación General de la Universidad de Málaga, Antonio, porque tenemos una colaboración que cada día es más rica, más interesante y desde luego esto ya es el punto maravilloso que le estamos dando. Quiero tener también un especial agradecimiento a Natalia, nuestra vicepresidenta, porque es que lleva un montón de tiempo dándole vueltas a crear esta nueva etapa de la Tribuna Ateneo UMA hasta que ha conseguido un ciclo que a mí me parece fundamental. O sea, que le ha puesto una ilusión y unas ganas tremendas y a mí, mientras más me lo iba contando, yo me iba diciendo, maravilloso, maravilloso, claro que sí, porque es un ciclo no solamente muy bueno, sino que es necesario, absolutamente necesario. Esas claves del mundo actual nos van a abrir, desde luego, nos van a esclarecer muchísimo, porque por mucho que nos queramos informar, por muchos periódicos que leamos y mucho que queramos enterarnos en los medios, al final esa desinformación que existe y que está latente por todas partes nos produce, que quiera que no, un desasosiego. Así que escuchar todas estas informaciones que nos van a dar, como hoy es el gran ponente que vamos a escuchar a continuación, que nos van a hablar todos ellos en las diferentes etapas de esos puntos esenciales y nos van a informar de primera mano, es que es un regalo. Así que esta tribuna y este ciclo es un grandísimo regalo y una nueva colaboración fundamental, importantísima, de la Universidad y el Ateneo. Así que muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde. Seguro que os vais a alegrar de estar aquí y os emplazamos a las siguientes que iremos anunciando en su debido momento, lógicamente, para que disfrutéis muchísimo.
queda abierta, queda inaugurada la tribuna Ateneo UMA en esta nueva etapa y damos paso a nuestro ponente, pero también a vosotros lo vais a presentar a continuación. Os quedáis aquí y los que nos bajamos somos nosotros tres. Muchísimas gracias. Pasamos a la segunda parte de este acto, ya con la conferencia propiamente dicha, y por mi parte no hay mucho que decir, simplemente mi papel ahora será más bien moderar, y la presentación es cierto que sí que corre a cargo de Juan Antonio García Galindo, a quien le doy la palabra. Voy a hacer una presentación sucinta, breve, para no alargar, pero sí que quiero hacer algunas consideraciones. En primer lugar, ya se ha dicho aquí, la Tribuna Ateneo Universidad de Málaga y el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos en este proyecto, y esto lo hablamos en su momento, quienes están detrás, tanto de la tribuna como del centro, eran sensibles a la situación difícil y de inestabilidad por la que atraviesa el mundo, y pensaron, lógicamente, en la organización de este ciclo, que, como ya se ha apuntado, va a abordar a lo largo de este año cuestiones de una enorme actualidad, como el tema que hoy nos trae a colación Jesús, el tema de los conflictos internacionales, en particular Ucrania, pero, como se ha dicho aquí, también la desinformación, el papel de las tecnologías en este momento, la relación entre medio ambiente y pandemias y virus, el desarrollo de virus, y el tema del terrorismo internacional. Son algunos temas, algunas claves, evidentemente, que pueden permitir pues conocer de una manera, bueno, más o menos clara, o con un poco de más claridad, lo que realmente está pasando, que son muchas cosas. El Centro de Estudios Iberoamericanos es un centro de la Fundación General de la Universidad de Málaga, dedicado al estudio de las relaciones recíprocas en el eje atlántico, tanto históricas como presentes, tanto culturales como políticas, como económicas, sobre todo partiendo del análisis comparado entre España y Portugal y el mundo iberoamericano especialmente, pero también de las relaciones que se mantienen con el mundo hispano en otras zonas del mundo atlántico. Y, por tanto, este hecho nos hace permanecer atentos permanentemente a los grandes acontecimientos que intervienen en ese mundo, en ese amplio mundo. Bueno, pues además en el ámbito atlántico se desarrolla pues, gran parte de la geopolítica mundial y afecta muy directamente al mundo europeo, ¿no? Y tiene, además, este centro, en el análisis de la actualidad, una de sus preocupaciones, por tanto, más importantes, ¿no? Bien, pues hoy inauguramos esta tribuna con la conferencia de Jesús Núñez sobre la guerra de Ucrania, un acontecimiento que ustedes saben también como yo, mantiene en vilo a toda la opinión pública mundial, y por el desenlace incierto del conflicto, y que además yo creo que nos muestra una vez más en la historia de la humanidad la vulnerabilidad del equilibrio mundial. Esto ha pasado en muchas ocasiones en la historia contemporánea mundial, pero estamos asistiendo precisamente, al menos desde mi punto de vista, a esa situación. Y ni siquiera desde España estamos lejos del conflicto. Y como lo demuestra, ustedes lo saben también como yo, la deflagración la carta bomba que hoy mismo se ha producido en la Embajada de Ucrania en Madrid. Por tanto, hablar de la guerra de Ucrania no es solo hablar de algo que está ocurriendo a muchos miles de kilómetros, sino que es algo que nos afecta de una manera muy directa. Jesús Núñez Villaverde que va a hablar sobre la guerra en Ucrania, una prueba de fuego para todos, un título muy ilustrativo. Es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos y del mundo árabe musulmán.
Es economista por la Universidad Autónoma de Madrid, es militar retirado, también es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y miembro del International Institute for Strategic Studies y vocal del Comité Español de la UNRWA. Además, ustedes lo habrán visto en más de una ocasión en televisión, porque a raíz del conflicto ucraniano, el rostro de Jesús Núñez es muy familiar para muchos de los televidentes españoles, ¿no? Además de colaborador en otros medios de comunicación, ¿no? En fin, yo quiero agradecerle a Jesús que se haya desplazado hasta Málaga, que esté con nosotros. Espero que no sea que es la primera, pero que no sea la última vez que esté con nosotros en Málaga, y con ese agradecimiento pues le cedo la palabra para que nos dirija la palabra, en definitiva, la conferencia. Gracias por la invitación y por la oportunidad de participar en la inauguración de este ciclo, que efectivamente, tal como se ha presentado, promete, porque los temas nos servirán, desde luego, para hacernos una mejor idea dentro de la inquietud en la que estamos y de la incertidumbre en la que estamos sumidos del mundo que nos toca vivir. En el caso de esta sesión, dedicada o centrada en principio fundamentalmente en Ucrania, creo que parto con una pequeña ventaja en el sentido de que si estuviera hablando del conflicto de los Rohingya o de República Centroafricana, pues habría que empezar muy por el principio, pero de esto hemos oído hablar, llevamos todo el año oyendo hablar del conflicto de la guerra en Ucrania. Una ventaja que inmediatamente se convierte en una desventaja porque, y se ha hecho alguna referencia ya, estamos sometidos a unas oleadas de desinformación también que en muchos casos nos impiden mantener el norte para saber qué hay de cierto en cosas que leemos o que escuchamos o vemos, y para hacernos una idea de lo que puede ocurrir en ese conflicto que hoy tiene una característica también, y es que lo nubla todo. O sea, parecería la atención mediática, sobre todo, pero también la agenda política, se concentra de tal manera, y lo hemos vivido anteriormente con otros casos, en un punto que parece nublarlo todo y aparentar que no ocurre nada más, que el conflicto árabe-israelí ya está resuelto, que en Libia no pasa nada, que en Salvador o Guatemala las cosas van de maravilla, y así en tantos otros lugares del planeta. Y evidentemente eso también tenemos que entender que va a ser ese oscurecimiento, esa niebla dominante, también va a ser aprovechado por algunos actores para resolver sus problemillas. Se me ocurre pensar ahora mismo en Armenia y Azerbaiyán, pues cómo Azerbaiyán está aprovechando que estamos atendiendo a otras cosas para hacer determinados movimientos. Del mismo modo, cuando estamos pensando en cómo responder, y desde el Instituto de Conflictos y Acción Humanitaria es tarea fundamental para nosotros analizar la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, volvemos a ver otra vez no solamente que hay refugiados de primera y de segunda categoría, sino también volvemos a ver otra vez cómo se desviste un santo, fondos que estaban asignados para atender determinadas necesidades y directamente se eliminan, y esos mismos fondos se van para otro lado. O sea, no es que lo de Ucrania sean más fondos añadidos a los que ya había dedicados a otras cosas, no, es que se deja de atender tal cosa y se empieza a atender a Ucrania, con lo cual se agravan en muchos casos los problemas. Mi presentación va a estar basculando fundamentalmente en el terreno de la geopolítica y la geoeconomía, pero precisamente para no arriesgarme a que se me olvide, el primer factor que quisiera señalar en relación con la guerra de Ucrania es que allí se está produciendo una enorme tragedia humana. Todavía hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablaba de 100.000 muertos rusos, luego añadió y heridos. Nos movemos también en una nebulosa sobre la cantidad real de víctimas mortales que hay hasta ahora en el conflicto, sean 100.000 o no. Hablamos desde luego de decenas de miles de muertos desde febrero de este año, y a eso hay que añadirle de una población de unos 46 millones de personas, que es la que tiene Ucrania, nos sitúa prácticamente al mismo nivel que España. Como digo, 46 millones de personas, en un poquito más que España, en unos 600.000 kilómetros cuadrados. Nos sitúa ante una realidad de 7 millones de personas que han atravesado una frontera internacional intentando poner a salvo su vida para escapar del conflicto, 7 millones de refugiados. Ahora mismo Polonia
está preparándose para albergar a unos 500.000 ucranianos más que tratan de escapar de un invierno crudo como el que ya está produciéndose en la zona, y por lo tanto todo eso supone necesidades a cubrir. Y a eso se añaden otros 7 millones de desplazados internos, es decir, personas que han abandonado sus hogares y han abandonado sus localidades de origen, pero que no han atravesado una frontera internacional y que, por lo tanto, complican también la vida muchísimo a un gobierno que trata más o menos de satisfacer necesidades básicas y mantener en funcionamiento servicios públicos cuando, en este caso, Rusia está llevando a cabo una campaña de bombardeos sistemáticos que lo que buscan es precisamente, por un lado, atacar indiscriminadamente a civiles para, de ese modo, intentar desmoralizar a esa población y forzar a su presidente a que se siente a la mesa a negociar, o mejor dicho, a firmar lo que le pongan delante, y, por otro lado, ataques sistemáticos a infraestructuras críticas, intentando de ese modo dificultar la gestión de ese gobierno, de que puedan atender. En fin, si pensamos que ahora mismo, en estas semanas pasadas, hemos tenido a más de 15 millones de ucranianos sin agua y sin luz, pues ya nos podemos hacer una idea de la complicación para poder gestionar el país. O lo que es lo mismo, para intentar mantener a una población en esa situación sin que el malestar social acabe presionando de tal modo a ese gobierno que finalmente, como digo, acceda a firmar lo que sea. Y lo que sea, en este caso, sería como mínimo la fragmentación del país. A partir de ahí, intentando ir mínimamente en orden cronológico, pero sin aburrirles, sino intentando al menos no aburrirles, sino intentando ir a puntos que nos pueden servir para interpretar lo que está ocurriendo ahora y lo que puede venir. Evidentemente todo lo podemos remontar los siglos que queramos para atrás, para llegar incluso a aquello del Rus de Kiev, es decir, el lugar donde nace el alma de la Rusia blanca, la zona del Rus, siglo XIV aproximadamente de la era cristiana, donde Rusia dice que allí está ubicada históricamente su identidad más básica. Hay un famoso ya artículo de Vladimir Putin de julio del año pasado, largo, muy largo, aburrido, pesado, donde trata de demostrar que Rusia y Ucrania son la misma cosa, o lo que es lo mismo, que Ucrania no existe. Los ucranianos son apenas rusos con acento y, por lo tanto, no tiene ningún sentido que Ucrania exista. Es más, según la interpretación de Putin, a los ucranianos nadie les preguntó a qué país querían pertenecer cuando implosionó la Unión Soviética en diciembre del año 1991. Sí, se les preguntó. Se les preguntó y los ucranianos de todas las regiones del país, de todos los oblasts del país, respondieron mayoritariamente que querían formar parte de un país soberano llamado Ucrania. Incluso en Crimea. Crimea es donde hay una mayor proporción de lo que denominamos en términos generales de población prorrusa. El 54% de la población de Crimea dijo quiero ser ucraniano. En el resto de los oblasts, incluyendo por lo tanto los que están al este, les pido un ejercicio de geografía en la mente para no aburrirles con andar moviéndonos con un mapa. Por lo tanto, en Lugansk y en Donetsk, en lo que conocemos como el Donbass, más del 80% de la población dijo quiero ser ucraniano. Por lo tanto, la pregunta se hizo y la respuesta está ahí. Luego un argumento que parece que no ha escuchado el Kremlin todavía. Esa sería la primera referencia, implosión de la Unión Soviética, de tal modo que donde había un solo país, la Unión Soviética, aparecen de repente 15 países, uno de ellos Ucrania. Una Ucrania que se convierte de un día para otro en la tercera potencia nuclear del planeta. Después de la propia Rusia y de Estados Unidos, es quien tiene más armas nucleares de todo el planeta. Lo digo pensando ahora mismo lo que tendrá en la cabeza Zelensky o cualquier ucraniano de si tuviéramos armas nucleares nos habría invadido Rusia. Pero en el año 94 Ucrania renunció a sus armas nucleares. El memorándum de 1994 determinó que, a cambio de ayuda económica de Estados Unidos, fundamentalmente, y presión desde diferentes direcciones, Kiev finalmente renunció a sus armas nucleares. Unas se destruyeron y otras se devolvieron a Moscú. Y dejó de tener armas nucleares. En ese memorándum, un país llamado Estados Unidos, otro llamado Reino Unido y otro llamado Rusia garantizaron la integridad territorial de Ucrania
y se comprometieron a que si algo afectaba a la integridad territorial, allí estaban ellos para restablecerla. Lo digo también pensando, o sea, no estoy haciendo esto por un mero repaso historicista, lo digo para el hoy. Si yo soy Zelensky y sé que un tal Estados Unidos, un tal Reino Unido y una tal Rusia firmaron eso y se comprometieron a eso y pasó lo que pasó, ¿quién me puede garantizar hoy que lo que firme sirva para algo? ¿Quién por encima de Estados Unidos, de Reino Unido o de Rusia? ¿Quién me lo va a garantizar? ¿El gobierno de Júpiter o de Saturno? Porque aquí en este planeta, ¿quién más me va a dar garantías que no sean los que acabo de citar? Lo digo, ya digo, pensando en posibles finales de la guerra y en qué se puede firmar y qué puede ocurrir a partir de lo que se firme. Si esa firma de un acuerdo de paz significa realmente el restablecimiento de la paz o significa solamente un descanso para volver a las andadas X tiempo después. Eso ocurre en el año 94. Ucrania no es un país desarrollado que esté en la media de los países de la Unión Europea. Ucrania no tiene unas fuerzas armadas tampoco muy importantes, comparables ni mucho menos, desde luego, con las de Rusia y muchos otros países. Ucrania es un país corrupto durante esos años 90, es un país fragmentado estructuralmente, es una realidad con la que se encuentra cualquier presidente, no es una cosa coyuntural. Hay una parte de la población que mira a Moscú y una parte de la población que mira a Bruselas porque estructuralmente, vivencialmente, son sus referencias, es su forma de vivir, son sus lazos comerciales, sus lazos familiares. Recordemos que hablamos de un territorio que ha tenido unos cambios de fronteras a lo largo del siglo XX que hace que personas en un momento determinado nacieron en un país y ese país cambió de nombre porque la frontera se desplazó. Y por lo tanto, esa realidad, esa fractura estructural sigue existiendo. Y con eso tiene que contar cualquier presidente. Insisto, aún así, en todos los oblasts votaron ser ucranianos. Podemos dar un salto entonces de ese país que no estaba, desde luego, en ningún caso era el primero de la lista, un país que se acerca, año 2013, a una situación en la cual, bueno, podemos mencionar todavía otro punto en la cronología, 2008. En 2008 se celebra la 20ª cumbre de la OTAN, de la Alianza Atlántica, en Bucarest. Rumanía ya es un país de la OTAN en aquel momento. Y en el comunicado final figura que Georgia y Ucrania podrán acabar siendo algún día países de la Alianza Atlántica. Está puesto en el comunicado. Fue una presión enorme por parte de Washington, por parte de Bush hijo. Hubo una resistencia clara, la señora Merkel intentó que aquello no se produjera, se produjo. Por lo tanto, alguien podría pensar que Ucrania está en la lista desde el año 2008 para formar parte de la OTAN. Si doy un salto a la actualidad, ¿recuerdan el tiempo que ha pasado desde que Suecia y Finlandia dijeron queremos entrar en la OTAN hasta que el proceso de adhesión y de integración se haya puesto en marcha? Han sido semanas. Ya en la cumbre de la OTAN de Madrid, de junio de este año, ya estaba el proceso en marcha. Queda algo por resolver. Turquía está aprovechando para ver lo que saca a la hora de conceder su aprobación también, puesto que se necesita que los 30 países de la OTAN digan sí, pero han sido semanas. Pues bien, el hecho es que desde el año 2008 hasta hoy no se ha puesto en marcha ningún proceso de integración de Ucrania en la OTAN. Ucrania no iba a entrar en la OTAN. Ese es, desde mi punto de vista, el primero de muchos, el primero de los errores de Putin cuando lanza la invasión, por la sencilla razón de que no necesitaba invadir para impedir que Ucrania formara parte de la OTAN, porque la OTAN no quiere tener dentro a un país cuyo tercio oriental está ocupado por Rusia, porque significaría que en ese justo momento se activa el artículo 5 del Tratado de la OTAN y entramos en una guerra OTAN con Rusia. Y la OTAN no quiere entrar en guerra con Rusia. Y de hecho, nunca se ha puesto en marcha un proceso de integración de Ucrania. Es cierto que está en ese papel, ninguna duda. Nunca se ha puesto un proceso en marcha, tampoco con Georgia, por otro lado. Por lo tanto, es otra referencia también a tener en cuenta. Como digo, de ahí nos podemos ir al año 2013. En el año 2013, Yanukovych, presidente ucraniano, va a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Asociación no significa en ningún caso integración.
Es un acuerdo de tipo comercial estrictamente, algo sobre aranceles, algo sobre precios de referencia, sobre calendarios y cantidades contingentes de determinados bienes y productos. Ucrania está en una crisis económica brutal, en mitad, como digo, de un ambiente de corrupción también muy significativo, con los oligarcas intentando manejar una situación de debilidad estructural y debilidad política también para sus propios negocios y sus propios beneficios. Yanukovych va a firmar. Eso lo ve bien la parte de la población ucraniana que podemos considerar proeuropea, no lo ve bien la parte que podemos considerar prorrusa. Para salir de dudas, tenemos que dirigir la mirada a otro lugar, Putin. Putin llama a Yanukovych, a Moscú, y el mensaje es muy claro. Yanukovych, no vas a firmar ese acuerdo. Es imposible que lo firmes. A cambio, también es cierto, Putin ofreció 12.000 millones de dólares para intentar aliviar la crisis económica en la que estaba Ucrania. Por lo tanto, fíjate, si estás conmigo en mi órbita, cerca de mí, te va a ir mejor que con esa gente, que con la Unión Europea. Y Yanukovych no firma. Y al no firmar, estalla el Euromaidán, que quizá es el momento en el que, en general, ponemos a Ucrania en nuestro mapa mental. Noviembre, diciembre del año 2013, y ya en enero las primeras muertes violentas, que nos van a llevar de inmediato a una nueva fase. Por lo tanto, la guerra de Ucrania no empieza el 24 de febrero de este año. La guerra de Ucrania empieza ahí, en enero o febrero del año 2014. Que es cuando Putin dice hasta aquí. ¿Qué es Ucrania para Rusia? Más allá de lo que he dicho, de esa simbología histórica del Rus, Ucrania son varias cosas. Desde el punto de vista militar, Ucrania es un campo de fútbol. Ahora, como estamos en el detalle de lo que ocurre cada día, pues vemos que no, en el río Dnieper parece que es difícil atravesarlo, no, en esta zona parece que es más fácil la defensa, en esta es más fácil el ataque. Si pensamos en un tablero de ajedrez mundial, la casilla del tablero llamada Ucrania es un campo de fútbol. Es decir, quien entra en esa casilla puede llegar hasta Moscú sin obstáculo ninguno. Luego, si yo soy Rusia, intentando defender la integridad territorial de mi país, yo sé que si alguien que sea mi adversario ocupa esa casilla, estoy en muy mala situación, porque no tengo defensa real en términos militares para frenar lo que me pueda venir desde ahí. Por lo tanto, esa casilla no se toca. En segundo lugar, y eso cada vez tiene menos importancia, Ucrania ha sido durante mucho tiempo la principal vía de tránsito de los gasoductos que alimentan a Europa Central y Europa Occidental del gas ruso. Y por lo tanto, a Moscú le interesaba que esa casilla estuviera en su órbita, estuviera en sus manos para que nada pudiera poner en cuestión el suministro de gas a esos clientes. Y por último, y yo diría más importante, Ucrania es la península de Crimea, y la península de Crimea es Sebastopol, y Sebastopol es el cuartel general de la flota del Mar Negro. O lo que es lo mismo, para una potencia como Rusia, el país más grande del planeta, que pretende ser reconocido como una potencia global, no lo es. Hoy por hoy, potencias globales solamente hay dos, Estados Unidos y China. Rusia pugna por volver a ser reconocido como una potencia global, de tal manera que con Ucrania puede jugar en ese nivel, sin Ucrania es imposible. Pues bien, si Rusia se ve obligada a desaparecer del Mar Negro, desaparece del Mar Mediterráneo y por lo tanto también del Atlántico. Una de las constantes históricas de Rusia es cómo tener salida a los mares cálidos, teniendo en cuenta que la mayor parte de sus salidas a los mares y océanos están congelados la mayor parte del año. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ya digo, Ucrania, Crimea, Sebastopol no se toca. Y cuando Putin vio que estaba ante el riesgo de perderlo, dio el paso adelante y se anexionó Crimea, año 2014. Por lo tanto, nos colocamos ya en otra situación. Hay que recordar que desde ese momento hasta el 24 de febrero de este año ya llevábamos 15.000 muertos. En ese sentido, digo, la guerra no empezó en febrero, venía de más atrás. ¿Qué es Ucrania para nosotros? Y en el nosotros incluyo a Occidente y, por lo tanto, Estados Unidos y la Unión Europea, sin ir a más detalles de momento. Es cualquier cosa menos un interés vital.
No se nos pierde, o sea, para la Unión Europea, Ucrania no le añade nada. Para la OTAN, Ucrania no le añade nada. Podemos vivir tanto la Alianza Atlántica como la Unión Europea sin Ucrania sin ningún problema. Por lo tanto, es una cuestión instrumental. Una cuestión instrumental que nos ha servido durante un tiempo, lo digo coloquialmente, pero creo que se entiende de sobra, para tocarle las narices a Putin. Y cuando Putin ha dicho hasta aquí, ha quedado claro que no tenemos voluntad para jugárnosla por Ucrania. Y ahí está ahora mismo Ucrania sufriendo una tragedia de la que hay muchos corresponsables, evidentemente, sin olvidar nunca, al menos desde mi punto de vista, que el principal responsable, obviamente, de esto es Putin. Es él quien viola la ley internacional invadiendo un Estado soberano y a partir de ahí pierde todo el resto de razones que pueda tener para hacer lo que ha hecho. Sin entrar luego en que si esto es crimen de guerra o de lesa humanidad o genocidios o tantas otras figuras que se le han aplicado de momento. Luego la cuestión es ver cómo esa diferente importancia que tiene Ucrania para Occidente por un lado y para Rusia por otro, determina que a partir de ese momento, año 2014, las cosas que van a suceder dependen de los medios que cada uno pone sobre el terreno y el grado de voluntad que tiene para seguir insistiendo en esa línea. Desde ese punto de vista podemos ver cómo, si nos acercamos ya a este febrero de este mismo año, Putin, al error inicial que he mencionado de invadir sin necesitarlo, va a añadir muchos otros errores. Recuerdo, hago referencia a eso porque ahí lo pude resumir en un momento. Recuerdo una tribuna que pude publicar en El País en marzo de este mismo año que titulaba eso, Putin, maestro de errores. Costándome, como seguramente les ha costado a muchos de ustedes, costándome en el sentido de, a ver, estamos hablando de Vladimir Putin. ¿Putin es un asesino? Sí. ¿Un violador de derechos? Sí. ¿Un impresentable? Sí. Pero estamos hablando de un gran estratega. Hay que ver cómo juega Putin al juego. Luego, Putin no comete errores. Si Putin está haciendo esto, es que hay que tener en cuenta de quién estamos hablando, o no. Y en segundo lugar, es que estamos hablando de las Fuerzas Armadas rusas, que son la primera potencia nuclear del planeta, por encima de Estados Unidos, y las segundas fuerzas armadas del mundo, ¿o no? Por lo tanto, si lo pongo incluso en clave personal, tardé días, un par de semanas, en obligarme a mí mismo a decir, bueno, quítate ya la presunción de que estás hablando del gran estratega y las grandes fuerzas armadas y mira lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es una concatenación de errores que parece mentira. El primer error, insisto, invadir sin necesidad, porque Ucrania no iba a entrar en la OTAN, en ningún caso. El segundo error, sobrevalorar a sus propias Fuerzas Armadas, que han demostrado un nivel de planificación y de ejecución desastroso. O sea, si yo analizo lo que ha habido hasta ahora en el campo de batalla, es para no creérselo. O sea, ustedes habrán visto, igual que yo, convoyes de kilómetros atascados en una carretera. Eso es un desastre logístico de dimensiones incalculables. Tercer error, infravalorar las Fuerzas Armadas ucranianas. Que tiene sentido, incluso ese tercer error. Es decir, si yo, Putin, pienso lo que ocurrió en el año 2014, yo invadí un país soberano, tomé parte de ese territorio y me lo anexioné, ¿y cuál fue la reacción del mundo? Bueno, no ha pasado nada gordo. ¿Y cuál fue la reacción de las Fuerzas Armadas ucranianas? Nada significativo. Por lo tanto, si aquella vez me salió tan bien como me salió y la reacción fue tan débil y la respuesta militar ucraniana fue tan débil, pues esta vez que voy a ir con más, me saldrá mejor. Es decir, va a ser un paseo militar. Y ese era el plan A. El plan A era una operación aerotransportada al aeropuerto de Hostomel. Hostomel es el aeropuerto más próximo a Kiev. A Kiev. Una operación aerotransportada, 2 divisiones aerotransportadas estableciendo una cabeza de puente que entraba en la ciudad, derribaba a Zelensky, colocaba una marioneta en su lugar, Yanukovych otra vez. Yanukovych reformaba la Constitución y ponía en la Constitución lo que Moscú dijera que había que poner. Y no salió. La operación aerotransportada fue abortada.
la reacción de las Fuerzas Armadas ucranianas, que vienen siendo instruidas por Occidente, Estados Unidos el primero desde hace tiempo, la inteligencia estadounidense, que es la que le permite a Ucrania responder tan magníficamente en el campo de batalla, sirvió para desbaratar una operación aerotransportada. Y desde ese punto de vista no salió lo que iba a ser un paseo militar. A partir de ahí, pues se le ha complicado mucho la situación a Putin en el campo de batalla. Más errores. No calculó la unidad de la Unión Europea. Contando con la fragmentación que hay en la Unión Europea, incluyendo Víctor Orbán en Hungría, un Víctor Orbán al que hoy se le ha empezado a aplicar ya sanciones económicas de 7.500 millones de euros que no va a recibir Hungría. Ya veremos ahora cómo conseguimos que Orbán mantenga la próxima ronda de sanciones contra Putin. Por lo tanto, contando con la fragmentación interna de la propia Unión Europea de los 27, Putin no podía esperar que ahora mismo hayamos aprobado ya 8 rondas de sanciones contra Rusia. Sanciones que, hay quien dice, no, es que las sanciones no han servido para nada. Recordemos, las sanciones no eran para evitar la invasión, las sanciones eran para provocar unos costes a Rusia que hiciera en un momento determinado que tuviera que abandonar la aventura militarista. Y en eso estamos ahora mismo. En fin, hemos visto imágenes que eran increíbles. Hemos visto pilotos de caza rusos, pilotos de caza de los más modernos, que llevaban dentro de la cabina de pilotaje un GPS como el que cualquiera de ustedes y yo lleva cuando vamos con nuestro coche por la carretera. Y tú dices, esto no puede ser. O sea, ese GPS que estoy viendo no puede ser el GPS que yo tengo en mi coche. Tiene que ser otra cosa. Estamos hablando de un caza de combate ruso de cuarta generación. Pues no. O sea, nos encontramos con que la industria de defensa rusa no está siendo capaz de alimentar, produciendo el material, el equipo y el armamento necesario para mantener la invasión, para mantener la operación especial militar, como la sigue denominando Rusia. Por lo tanto, son sanciones que no se esperaba que pudieran producirse dada esa fragmentación interna de la Unión Europea. Para colmo de los colmos, como un error más a añadir, recordemos que el 14 de agosto del año pasado la OTAN salió de Afganistán desprestigiada, absolutamente desprestigiada. Y ahí están los talibán otra vez en Afganistán. Y ahora de repente la OTAN está en el centro de la escena. Y de repente Suecia y Finlandia piden la entrada. En las redes sociales hay bromas en las que se ve entregándole a Putin el premio de mejor reclutador de la OTAN del año 2022. Gracias, Putin, por revitalizar la OTAN. Es el colmo. Por lo tanto, una concatenación de errores, decía, que ha llevado encima una situación que, eliminado el plan A, le ha llevado a un plan B que tampoco le está saliendo bien. Un plan B que supone, por lo tanto, una operación ya más de desgaste, si se quiere, que le ha llevado a un punto en el que hoy Rusia ha perdido el 52% del territorio ucraniano que había llegado a controlar en marzo de este año. O sea, desde marzo hasta hoy ha perdido más de la mitad del territorio que había llegado a controlar, en retroceso permanente. Acabamos de ver hace pocos días todavía la pérdida de Jersón. Jersón es la única capital de Oblast que Rusia había llegado a controlar militarmente desde febrero hasta hoy, y la ha perdido. Contando con que estoy hablando de una ciudad, capital de una región, la región de Jersón, tiene el mismo nombre, que con la de Zaporilla y la de Lugansk y la de Donetsk, 4 regiones. Putin dice que la mayoría de la población de esas 4 regiones quería formar parte de Rusia y las ha anexionado. Son territorio ruso. Hagámonos una idea del mensaje que está enviando ahora mismo Rusia a su propia gente. Resulta que está abandonando territorio que dice que es ruso y dejando desprotegida a población que dice que es rusa. Obviamente Ucrania dice que no, que aquello es territorio ucraniano y que esa población es población ucraniana, evidentemente. Luego, la imagen que eso transmite, no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Cuando digo hacia afuera, hago una pequeña nota a pie de página. Rusia, lo ha definido a veces Josep Borrell de esa manera, Rusia es una gasolinera con armas. Ninguno tenemos un móvil ruso, ni un coche ruso, ni vestimos ninguna pieza de ropa rusa, ni manejamos un coche ruso. Rusia no pinta nada en el comercio internacional, más allá del gas y del petróleo, por un lado,
y las armas por el otro. Por lo tanto, la influencia, el peso de Rusia en el escenario internacional deriva de su poder militar. Y si ahora resulta que esa fachada de poder militar imponente se convierte en una realidad de impotencia frente a los ucranianos que están resistiendo y avanzando, pues evidentemente eso va a tener una consecuencia muy negativa para la influencia que Rusia puede intentar ejercer en el mundo. Luego, un desastre también desde ese punto de vista. No digamos, si he dicho gasolinera con armas, ahora todo el mundo está mirando lo que ocurre en la guerra de Ucrania desde el punto de vista estrictamente comercial militar. Es decir, este misil ruso funciona peor que este misil que le ha dado a Ucrania quien sea, Estados Unidos o Reino Unido, quien sea. ¿Quién va a comprar estos misiles rusos mañana? Nadie. Por lo tanto, el mercado de armas ruso está también ahora mismo en cuestión, porque lo que se ve es que su armamento no está a la altura de lo que otros le pueden poner enfrente. Luego, más malas noticias para Rusia. Desde ese punto de vista, hemos llegado a una situación en la que desde finales de agosto hasta hoy Ucrania ha tomado la iniciativa en el campo de batalla. Eso no quiere decir que la victoria esté al alcance de Ucrania, o lo que es lo mismo. Rusia no ha perdido la guerra, pero Rusia está perdiendo la guerra. No es una situación, por lo tanto, definitiva en ninguno de los dos sentidos, pero netamente está perdiendo la guerra. Y ha tenido que recurrir, el plan B ya le ha salido mal, porque el plan B era controlar esas 4 regiones. Estamos ya a la desesperada. Ahora mismo nos encontramos a un Putin que está jugando como primera opción, desde mi punto de vista, por encima de todas. Está jugando a que, por favor, que llueva mucho y que nieve mucho, a ver si se paralizan las operaciones militares, para ganar tiempo por lo menos hasta la primavera, porque lo que entiende es que no está en condiciones de dar vuelta a la situación, en las condiciones actuales y con los medios que actualmente ha desplegado. Luego, Rusia está esperando a ver si de ese modo la ralentización de las operaciones le permite llegar a primavera. Mientras tanto, está presionando todo lo que puede a Lukashenko, al presidente de Bielorrusia, para que entre en la guerra. De tal modo que si Bielorrusia entra en la guerra, Bielorrusia está en el norte de Ucrania, si ataca Bielorrusia hacia Kiev, obligará a las tropas ucranianas que ahora están hacia el sur y hacia el este a tener que volver a defender a la capital, con lo cual no podrá mantener el impulso de las operaciones ofensivas que está realizando. Pero Bielorrusia no está entrando en guerra. De momento Lukashenko aguanta la presión. Por otro lado, ha decretado una movilización de más de 300.000 personas. Claro, si esa movilización deriva en el envío inmediato de esa pobre gente al frente de batalla, eso es enviarlos al matadero directamente, porque no tienen ningún tipo de instrucción, frente a soldados ucranianos que llevan desde el año 2014 combatiendo y siendo instruidos por Occidente. Y si no los envía al frente, con los efectivos que tiene desplegados en Ucrania, no tiene forma, como digo, de dar vuelta a la situación. Tendrá que esperar 4 o 6 meses a que ese personal sea instruido para que pueda, en el mejor de los casos, ser enviado al frente, por lo menos a taponar agujeros. Por otro lado, está utilizando la baza de los hidrocarburos. Está intentando cortocircuitar algunos suministros, intentando generar un malestar en las sociedades occidentales, fundamentalmente las nuestras, las europeas, para que ese malestar social se vuelque contra sus propios gobiernos y esos gobernantes, los nuestros, más Estados Unidos, le digan a Zelensky: chico, lo sentimos, pero ya no podemos seguir adelante, porque nuestra gente está empezando a sufrir crisis energética, inflación, tipos de interés en alza, en fin, no nos afecta todavía la violencia, más allá de la, esperemos que, anécdota de hoy de la carta bomba, no nos afecta todavía la violencia física, pero obviamente nos impacta el conflicto en muchos otros sentidos.
Luego, a lo que está jugando Putin es a que el frío y nuestras malas condiciones económicas nos lleven a pedirle a nuestros gobernantes que dejen de seguir apoyando a Zelensky y que le digan que tiene que sentarse a la mesa y que acepte lo que Putin le ponga delante de los ojos. Porque hay que entender, una clave que no he manejado hasta ahora, hay que entender que más allá de la increíble moral demostrada por la ciudadanía ucraniana y por sus fuerzas armadas, Ucrania no habría llegado hasta aquí si no hubiera sido por la ayuda económica y la ayuda militar de Occidente. Es decir, es Occidente, primero los países bálticos y Polonia, son los que en términos porcentuales están volcándose más en la ayuda a Rusia. ¿Por qué? Porque perciben a Rusia como su principal amenaza. No tienen ninguna duda. Si le preguntamos a cualquiera de esos países que hagan la lista de cuáles son las amenazas a su seguridad, no tienen ninguna duda en poner Rusia el primero. Más aún, más allá del conocimiento de detalle que podemos tener de una sociedad como la finlandesa o la sueca, ¿ustedes se imaginan que suecos y finlandeses, que por generaciones, y ha llovido mucho y muy preocupantemente para ellos en muchos casos, han mantenido una neutralidad exquisita y que ahora digan mayoritariamente queremos entrar en la OTAN? ¿Qué pasa? ¿Que es que se han vuelto de repente militaristas? ¿O es que entienden que tener al vecino que tienen les genera una amenaza real a su propia seguridad y a su propia existencia? ¿Qué pasa? ¿Que los verdes alemanes de repente se han convertido también en militaristas? ¿Cómo es que los verdes alemanes que están en el gobierno están también volcándose de forma cada vez más clara para apoyar a Ucrania? Pues bien, en definitiva, lo que digo con esto, decía, en términos porcentuales, los bálticos y Polonia. En términos absolutos, Estados Unidos y Reino Unido son los principales apoyos económicos y militares a Ucrania. Zelensky dijo, necesito unos 9.000 millones de euros cada mes para hacer funcionar el país, o mejor dicho, para que no colapse el país. Pues ahí están. Y alguien puede pensar, sí, bueno, es para hacer negocio, para después, para la reconstrucción. Vale, pero de momento es la ayuda occidental la que ha permitido a Ucrania estar en una situación en la que Rusia no tiene la más mínima posibilidad de sacar adelante ni el plan A, ni el B, ni ahora tampoco el C. Luego, es en esa situación en la que nos vamos encontrando. De tal manera que, cuando pensamos ahora mismo en qué puede ocurrir a partir del punto en el que estamos, si lo miramos desde el punto de vista de Rusia, he dicho inicialmente que Ucrania es un interés vital. Si algo para cualquiera de nosotros es un interés vital, quiere decir que estamos dispuestos a asumir cualquier coste para defender ese interés, el que sea. Por lo tanto, que Putin no se va a ir con las manos vacías de Ucrania es algo con lo que tenemos que contar. Peor aún, digo algo que puede sonar una aberración. Lo mejor que podemos desear ahora mismo, desde mi punto de vista, es que la guerra se prolongue. Eso que acabo de decir puede parecer una aberración, porque estoy asumiendo, por lo tanto, que va a morir más gente y estoy asumiendo, por lo tanto, que va a haber más destrucción. Pero es que como la guerra no se prolongue, querrá decir que la guerra es corta. Y la única forma de que la guerra sea corta es usando armas nucleares, que es una aberración 100 veces mayor que la que acabo de decir. Porque armas nucleares significa entrar en un escenario que es absolutamente desconocido para cualquiera de nosotros. No ha vivido el mundo un escenario de intercambio nuclear. No hay bombas nucleares pequeñas o grandes. El traspasar el umbral nuclear nos mete en un escenario absolutamente desconocido. Y por lo tanto, en la medida en la que Putin entienda que entendamos que Putin va a defender sus objetivos en Ucrania por encima de todo, cuanto más desesperado se encuentre, cuanto menos posibilidad tenga con bazas no nucleares de dar vuelta a la situación para conseguir su objetivo, mayor probabilidad hay de que desesperado acabe recurriendo al arma nuclear. Y eso, insisto, nos coloca en algo que no hay forma de asumir mentalmente. Luego, podemos imaginar que por parte de Putin no va a haber cese de hostilidades. Por parte de Ucrania, Zelensky ya hace un par de meses que viene diciendo no queremos la paz, queremos la victoria. Victoria, en palabras de Zelensky, significa la expulsión de todos los rusos
de todas las tropas rusas de Ucrania, incluyendo Crimea. Ucrania no está en condiciones militares de conseguir ese objetivo, menos aún si Occidente no incrementa todavía más el apoyo económico y militar que está recibiendo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, solo sería creíble esa propuesta, esa idea de victoria, si Occidente, país por país, insisto, con Estados Unidos a la cabeza, sigue en esa línea de incrementar el apoyo que se le está concediendo. Hay que recordar que primero le dábamos armas que estaban en nuestros almacenes, viejas, y luego fuimos entregándole armas cada vez con mayor sofisticación y con mayor capacidad destructiva. Ahora le estamos entregando armas, por ejemplo, lanzacohetes. Le hemos entregado el lanzacohetes. Ese lanzacohetes puede disparar diferentes tipos de misiles. Hay unos misiles que llegan hasta 80 kilómetros de alcance, y eso los está utilizando Ucrania. Pero ese mismo lanzacohetes puede lanzar misiles que llegan a 300 kilómetros, lo cual le permitiría a Ucrania batir objetivos muy dentro del territorio de la Federación Rusa. Recordemos que ahora mismo lo que está haciendo Rusia, dentro del panorama que estaba planteando de Bielorrusia, movilización, etcétera, y del tema de los hidrocarburos, la cuarta clave es ataques indiscriminados contra población civil, con en torno a 70, 100 misiles cada día en diferentes localidades del país, para que todo el mundo se sienta amenazado, da igual si estás cerca de la frontera o lejos, puedes ser destruido, buscando la desmoralización de la población, y ataques contra las infraestructuras esenciales de Ucrania. Por lo tanto, en ese sentido, Rusia puede, y lo está haciendo, machacar sistemáticamente con misiles muchos lugares de Ucrania. Ucrania no puede, con fuego artillero, con misiles, cohetes y cañones, no puede hacer lo mismo porque no le hemos dado el material que le permita alcanzar en profundidad territorio ruso. ¿Se va a atrever la OTAN a dárselo? Con el riesgo de que eso lo entienda Putin como que se ha cruzado una línea roja que le puede llevar entonces a atacar territorio de algún país de la OTAN. ¿O mejor seguimos manteniendo la situación como hasta ahora y a ver qué pasa? Por lo tanto, no cabe esperar que ni Ucrania ni Rusia vayan a sentarse ahora mismo a la mesa de negociaciones, básicamente porque siguen pensando que por el camino de las armas todavía pueden mejorar sus posiciones actuales. Y las guerras, como sabemos por experiencia, o bien terminan con la victoria definitiva de uno y la derrota definitiva del otro, o terminan cuando ninguno de los actores combatientes puede imponer su dictado sentándose a la mesa a negociar. Y eso significa bajarse de las posiciones maximalistas para ceder en cierta medida. ¿Ceder qué? Pues obviamente territorio por parte de Ucrania. Y ya ha habido indicios de ese tipo. Y ha habido respuestas también. Cuando Macron y algunos otros le han dicho a Zelensky, le han hecho ver ya que, bueno, en algún momento habrá que sentarse y seguramente eso va a terminar con la fragmentación del país, ha habido respuestas por parte de ministros de Zelensky. ¿Qué parte de Francia está usted dispuesto a ceder a Rusia cuando entre en su casa? ¿Por qué me está diciendo que tengo que ceder parte de lo que es mi territorio a Rusia? ¿Sobre qué base? ¿En qué principio nos basamos para eso? ¿Por qué renuncio? Añadámosle a eso, y es un argumento que se repite en tantas guerras, la presión por parte de la población ucraniana hacia su propio presidente. Y entonces la sangre derramada, ¿para qué? ¿Para qué llevamos sufriendo y muriendo si al final vamos a entregar parte del país? Por lo tanto, es difícil para Zelensky tener margen de maniobra para ceder parte de su territorio. Luego, si la paz no viene ahora mismo, estoy diciendo ahora, dadas las circunstancias actuales, si no viene ni por Rusia ni por Ucrania, ¿va a venir por parte de Occidente? Pues parece que no. Estados Unidos no tiene ningún interés en que la guerra sea corta. Estados Unidos ha definido claramente cuál es su objetivo. A veces es una ventaja que nos dan los estadounidenses, que no hace falta leer entre líneas, porque lo dicen abiertamente. El ministro de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, lo ha dicho ya a la altura del verano. Nuestro objetivo es degradar a Rusia para que no vuelva a estar en condiciones de repetir lo que acaba de hacer. Degradar. No vamos a combatir directamente, no estamos atacando a Rusia directamente, pero vamos a convertir a Ucrania, si no en el infierno,
sí, por lo menos en el cementerio de Rusia. Se trata de que Ucrania, esa casilla del tablero de ajedrez, se ha convertido de forma clara en el escenario en el cual, una vez que Rusia ha cometido los errores que ha cometido y se ha metido allí, lo va a pagar muy caro. Ese es el planteamiento de Estados Unidos. Por lo tanto, démosle armas, démosle ayuda económica a Ucrania, quien está poniendo los muertos es Ucrania, para que eso haga de Rusia un don nadie. Una Rusia que pretende ser una potencia global va a salir de Ucrania debilitada hasta el extremo, de tal manera que queda descartada como posible enemigo de futuro. Ese es el juego. Ya digo, poniendo carne ucraniana en juego. Último apunte por mi parte. ¿Y la Unión Europea qué pinta en todo esto? Y es ahí donde nos estamos encontrando ya. Si hasta hace muy poco era algo que se podía más o menos intuir, ahora estamos viendo ya declaraciones abiertamente críticas con lo que está ocurriendo. ¿Quién? Pues, una vez más, Francia. Por mucho que a veces critiquemos a nuestros vecinos, otras tantas veces los envidiamos. Francia es quien tiene la voz ahora para decir: ya vale que Estados Unidos esté haciendo negocio con la guerra de Ucrania, cuando, después de los ucranianos, somos los europeos los que más estamos sufriendo ese conflicto. Estados Unidos se ha convertido ya en nuestro principal suministrador de gas. Hasta hace muy poco, en el caso concreto de España, era Argelia, ya es Estados Unidos. Estados Unidos nos está vendiendo el gas a 4 veces el precio que tiene en el mercado estadounidense, a 3 veces el precio que se lo está vendiendo a otros clientes en Asia, por ejemplo. Está haciendo negocio. Estados Unidos, en la medida en la que crecientemente hemos ido entregando armas, no es España desde luego el caso, pero sí otros, hemos ido entregando armas importantes ya, sistemas de armas a Ucrania, hace falta reponer almacenes. Y, por otro lado, estamos ya en una corriente militarista de incremento de los presupuestos de defensa. Lo acabamos de ver en el caso de España, un incremento del 26% del presupuesto del Ministerio de Defensa para el próximo año, 26%. Miren lo que va a incrementarse el año que viene el presupuesto de sanidad o de educación o de otras políticas para cubrir necesidades que tenemos, el de defensa, 26%. Alemania creando un fondo de 100.000 millones de euros para los próximos años y adelantando el esfuerzo para conseguir ese objetivo del 2% del PIB dedicado a la defensa, tal como nos comprometimos en el marco de la OTAN. Por lo tanto, presupuestos de defensa para ya, lo necesitamos ya. Y si lo necesitamos ya, habrá que comprar lo que ya hay, no un producto europeo que tenemos que fabricar entre varios europeos, sino lo que hay en el mercado. ¿Qué es lo que hay en el mercado? Lo que tiene Estados Unidos. ¿A quién le compramos? A Estados Unidos. Alemania acaba de apostar por su nuevo avión de combate, el F-35 estadounidense, y sin embargo los proyectos de construcción de un avión de combate europeo siguen esperando. Y España va a comprar también el F-35. Son unos 180 millones de euros cada avioncito. Cada avioncito. Por lo tanto, Estados Unidos también hace negocio por ese lado. En definitiva, la Unión Europea, que no tiene una voz única en el escenario internacional, por mucho que se desgañita el pobre Borrell con que tenemos que dejar de ser el campo de juego y convertirnos en jugadores activos, por mucho que dice que tenemos que aprender el lenguaje del poder para defender nuestros propios intereses con nuestros propios medios, el hecho es que la Unión Europea es, como digo, después de los ucranianos, quien más está sufriendo las consecuencias de este conflicto, y, sin embargo, está haciendo un seguidismo de Estados Unidos como si no tuviéramos una política propia, una política exterior de seguridad y de defensa propia. Y, por lo tanto, nos estamos metiendo en un camino que ya veremos hasta dónde nos va a llevar y lo que nos puede costar. Cuando, en definitiva, lo que había en aquel ultimátum de Putin del 17 de diciembre planteaba algo que iba mucho más allá de Ucrania. Lo que se planteaba es que existía y existe un enorme desequilibrio en el orden de seguridad del continente europeo. En la medida en la que, cuando terminó la Guerra Fría, visto desde Moscú, la OTAN estaba a 3.000 kilómetros de distancia y hoy en día la OTAN la tienen delante de sus narices.
Lituania, Letonia, Estonia, Rumanía, Bulgaria, todos prácticamente menos Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, todo lo demás son países prácticamente de la OTAN ya. Por lo tanto, lo que dice Moscú es tenemos que reequilibrar el orden de seguridad europeo. Ustedes tienen que entender mis intereses legítimos de seguridad y me siento asediado y me siento amenazado. Discutamos qué podemos hacer. Para nosotros europeos está claro que no puede haber un orden de seguridad continental si no contamos con Rusia, por la sencilla razón geográfica de que está donde está. Y lo que nos estamos es dejando llevar por unos planteamientos de Estados Unidos que no tienen por qué coincidir necesariamente con los nuestros, que en cualquier caso lo que están haciendo es que ese orden de seguridad esté cada vez más desequilibrado. Y no tenemos medios propios para defender nuestros propios intereses. Pues en fin, ya veremos a dónde nos lleva eso. Si les parece, lo dejo aquí de momento, intentando de este modo dar un panorama general de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir, pero abierto obviamente a preguntas o comentarios sobre cualquiera de las cuestiones que he planteado o alguna que me he dejado fuera y que pueda ser interesante para completar la fotografía. Gracias.